Nos encontramos una vez más en el Hospital Bernal, que como bien ustedes saben, auspician nuestro programa desde hace ya unos cuantos años. Y estamos esta vez nuevamente con el doctor Jesús Escribá Alepús, experto en medicina del sueño. Pero antes de comenzar a hablar con él, yo quiero recordar a un compatriota vuestro que nació en los albores del siglo XVII, nada más ni nada menos que Pedro Calderón de la Barca. Nació en el año 1600, poeta cómico, que en un monólogo, el monólogo de Segismundo, así lo llamó él a su personaje, le hizo decir en un momento dado, al final del primer acto, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, pues toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Esto es, reitero, lo que hace 4 siglos se pensaba de los sueños. ¿Y quién en aquellos momentos iba a pensar que en el siglo XXI, imagino que ya nos lo dirá el doctor, también evidentemente en el siglo XX, aparecía la medicina del sueño con sus trastornos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Lo primero, doctor, es la tercera vez que nos encontramos y no va a ser la última. Un placer, señor. Porque da para muchísimo el sueño. Lo primero de todo es dejarle claro a la gente que se habla del neurólogo o fisiólogo clínico y se habla del experto en medicina del sueño. ¿Qué relación hay entonces entre uno y otro? Bueno, la verdad es que la medicina del sueño es un campo muy amplio, pero sí que es verdad que dentro de las disciplinas que lo pueden abordar, la neurofisiología clínica, los médicos neurofisiólogos, en concreto en España y en otros países, somos los únicos con formación específica hoy por hoy en este campo. Es decir, hemos dedicado gran parte de nuestra formación médica a interpretar pruebas del sueño, a asistir a pacientes con problemas de sueño y, por ejemplo, en España somos la única especialidad con formación MIR dentro del sistema MIR, médico entero residente, en este tipo de patologías que tanto afectan a la población, que representan además la actividad que más tiempo, a la que más tiempo le dedicamos durante nuestra vida, que es dormir. Aproximadamente 1/3 de nuestra vida la pasamos durmiendo, y que ya hace 4 siglos el gran Calderón de la Barca apuntaba su importancia. Él ya se daba cuenta de que el sueño es muy importante. Otros quizá todavía no se han dado cuenta, pero en eso estamos, en tratar de concienciar a la gente de la importancia de dormir bien. Has despertado la curiosidad de 2 sobrinas mías, Valentina y Carolina, que se encuentran en Montevideo, Uruguay, y te están viendo seguramente en estos momentos. Las 2 estudian medicina, una en 5º, la otra en 4º, y hablaste de MIR. Desconocen en nuestro país totalmente qué es el MIR y por qué ustedes tienen que hacer el MIR para llegar a ser especialistas. Bueno, el MIR es una formación de posgrado, uno se licencia y luego puede optar a una especialización en forma de posgrado hospitalaria que te capacita para, según tu especialidad, hacer una u otra tarea asistencial en el futuro profesional. Entonces es una decisión importante que elegir la especialidad y que esa especialidad esté dentro del sistema MIR
y que durante 4 o 5 años seamos médicos internos residentes en este caso, neurofisiología clínica. Muy bien. Carolina y Valentina, a quienes las saludo desde España. Creo que entonces vuestra curiosidad, el doctor entonces la ha despejado totalmente. Pero sigamos hablando del sueño. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante el sueño? ¿Y por qué es tan, pero tan importante el dormir bien? Bueno, pues como ya he dicho, representa la actividad a la que más tiempo dedicamos en nuestra vida. Cada vez se descubren más y más patologías relacionadas con el sueño y en concreto se calcula que 1/3 de la población ha tenido o tiene algún trastorno de sueño, lo cual son cifras muy significativas y además es de las pocas actividades a las que a veces no damos importancia y sin embargo cualquier trastorno de sueño, teniéndolo una simple noche, la consecuencia ya la notamos al día siguiente. La persona que no duerme bien al día siguiente no rinde, está cansada, puede tener serios problemas de salud si ese trastorno se cronifica. Por tanto, poco a poco vamos avanzando a nivel científico y a nivel divulgativo para dar a conocer a la gente de la importancia de dormir bien y de las consecuencias que tiene no hacerlo. Ahora bien, ya que estás hablando de dárselo a conocer a la gente, hace muy poco me comuniqué con el concejal de Cultura de Sejín para ver si ellos estaban interesados en una conferencia acerca del tema. Tengo entendido, según la hermana de Manu, Leticia, de que algo al respecto hay. Cuéntale a la gente, sobre todo a la de Sejín, ¿cuándo sería y de qué hablarían? Nosotros, desde nuestro proyecto que es el Instituto de Medicina del Sueño, que se articula a través de un portal web que todos ustedes pueden consultar, dormirbien.info, y en las diferentes sedes o centros donde prestamos asistencia, uno de ellos el Hospital Bernal, no solo queremos solucionar los problemas de sueño de los pacientes, sino que queremos dar a conocer la importancia que tiene la medicina del sueño. Y en ese sentido, brindamos la posibilidad de ir a diferentes centros, ayuntamientos, compañeros, a dar conferencias a la gente para, sobre todo, informar y que la gente aprenda a dormir bien y sepa las consecuencias que tiene no hacerlo. Y en ese sentido, el Ayuntamiento de Cedejín nos ha brindado la oportunidad de, en el mes de mayo, finalmente, poder dar una conferencia que son totalmente libres, gratis y bueno, hasta la fecha parece que a la gente le resultan bastante interesantes porque siempre hablamos de cositas que despiertan la curiosidad del público y tratamos de hacer una charla lo más interactiva posible, ¿no? Muy bien, entonces agradecer efusivamente a usted, concejal de Cultura de Sejín, Nicolás del Toro, director además de un centro educativo de allí, de Sejín, que permita entonces que los sejineros entiendan un poco más, aprendan un poco más acerca de estos problemas del sueño. Pero hay algo que es importante también que la gente conozca. El sueño tiene trastornos de distinto tipo, por eso digo que tenemos varias entrevistas para hacer, insomnio, apnea, bueno, en fin, montones. Pero, ¿cuáles son los principales trastornos respiratorios que el sueño nos ofrece? Bueno, dentro del capítulo de los trastornos respiratorios, evidentemente el rey es el síndrome de apnea-hipopnea del sueño.
Habían otros, como el síndrome de resistencia de la vía aérea, o el síndrome de hipoventilación alveolar, o la simple roncopatía. Hay diferentes tipos, perdón, pero sí que es verdad que la apnea del sueño es quizá el más conocido, porque también es el que afecta a más porcentaje de la población. Se calcula que en torno al 10-15% de la población adulta podría tener apnea del sueño, y por tanto es un trastorno muy frecuente, muy importante y con serias consecuencias a nivel de salud. Ya que estamos hablando entonces de la apnea y nos vas a dar una explicación exhaustiva de lo que es, debo comenzar de que mi señora, desde hace alrededor de un par de meses, me dice que tengo apnea del sueño, no la dejo dormir, ronco demasiado, claro, uno no se da cuenta. Por lo tanto, también nos va a explicar el doctor acerca de cómo se diagnostica, porque lo diagnostica, diría yo, quien duerme con uno, porque ve que uno está roncando constantemente. ¿A cuántas personas afecta? Hablemos de niños, hablemos de adolescentes, de adultos, de ancianos, por sobre todas las cosas, ¿a cuántas personas afectas? Y si roncar, ya me asustarías, es malo. Bueno, yo creo que como has apuntado, la escena que se repite en muchos dormitorios sería esta que tenemos aquí en pantalla, ¿no? La esposa que advierte a su marido roncador que está molestando a su señora, y ella se tapa los oídos, y ella también es la que motiva que el marido tenga que ir a la consulta. Muchas veces esta escena se repite en muchos hogares. El león roncador marido molesta a su esposa, y es ella la que sufre las consecuencias sonoras. Él sufre las consecuencias en forma de somnolencia diurna, sueño no reparador, hipertensión, diabetes, obesidad, todo ese tipo de circunstancias que se asocian a la patología. Pero muchas veces, tal y como expresa la imagen, es la señora, la compañera de cama, la que lleva como obligado a la consulta al roncador, y es la que expresa al médico que su marido ronca y hace pausas respiratorias. Tanto la roncopatía como las pausas respiratorias hoy en día se consideran un problema de salud. La simple roncopatía a nivel sonoro ya está generando una interferencia en el sueño normal, porque esa vibración del paladar, ahora lo explicaremos, que es el ronquido, está ya haciendo que el cerebro tenga una sonoridad y una vibración diferentes, y que le están molestando para que él pueda descansar y pueda articular un sueño normal y fisiológico. Pero es que además, si después del ronquido hay una pausa respiratoria, el problema se agrava significativamente. Yo me gustaría mostrar un pequeño gráfico sobre este tema, que es un gráfico que también ilustra muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En el tema del ronquido y la apnea del sueño. Imaginemos que nuestra vía aérea es como una tubería, y que en condiciones normales el aire pasa bien por esa tubería sin dificultad. Esto es lo que normalmente nos ocurre a todos en vigilia. Estamos despiertos, respiramos la mayoría con normalidad, pero incluso ya durante una pequeña siesta algunos empiezan a tener roncopatía. La roncopatía no es más que el reflejo sonoro de una turbulencia que se está produciendo en el paso del aire a través de la vía aérea una vez se ha superado los afluentes nasal
y bucal. Ahí se genera una turbulencia al paso del aire. La tubería empieza a estrecharse y el paciente empieza a respirar con dificultad y a roncar. Ese ronquido es la expresión de ese paso turbulento del aire. Molesta sobre todo al compañero de cama. También molesta al cerebro de quien está roncando. Y expresa que el aire pasa con dificultad. Pero pasa. El problema se agrava cuando después del ronquido viene el colapso de la vía aérea. El aire en ese momento deja de pasar. Después del ronquido podemos tener una apnea. Que el sonido es muy llamativo, ¿no? Porque el paciente suele hacer y pararse en seco. Lo que está ocurriendo es esto. Está cerrando. Se cierra la vía aérea completamente y por tanto ahí deja de pasar el aire, deja de pasar el oxígeno que lleva ese aire y esa hipoxia, esa disminución en la saturación de oxígeno en el torrente sanguíneo, en sangre, es el que condiciona serios problemas. Porque si la sangre llega sin oxígeno al miocardio, adivinen ustedes qué es lo que puede ocurrir. Gran parte de los infartos de miocardio ocurren por la noche durante la segunda mitad de la noche, que es quizá donde hay más proporción de fase REM. La fase REM es una fase de gran exigencia metabólica, una exigencia respiratoria, por tanto, y si no hay oxígeno suficiente, porque hay apnea, podemos tener anginas de pecho, podemos tener serios problemas en forma de infarto de miocardio. Entonces, imagínese que esto está ocurriendo todos los días, todas las noches, 7 u 8 horas. El ronquido, la roncopatía es muchas veces la antesala de la apnea. Ya una persona con roncopatía seguro no descansa del todo bien y por tanto ya debería de consultar con el especialista solo cuando hay una roncopatía. Pero es que además constituye un signo de alerta de que la apnea puede venir después. Y yo he visto pacientes que hasta han tenido minutos de apnea, minutos de estar sin respirar. Y evidentemente esos pacientes a la larga, a la corta, se van a despertar ya al día siguiente con sensación de no haber descansado, con una sensación de sueño no reparador. Está cansado, le cuesta mucho despertarse, le cuesta mucho pensar, se levanta aturdido. Pero es que a medio plazo ese mismo paciente va a tener quizá hipertensión, va a tener irritabilidad, va a tener somnolencia diurna, se va a quedar dormido en cualquier sitio porque no descansa bien por la noche, porque no respira bien, y luego a largo plazo diabetes, colesterol, serios problemas cardiovasculares y muchas otras patologías que hoy en día se asocian a la apnea del sueño. Todo muy bien, pero en este caso los síntomas no los da el paciente, porque por lo general cuando uno ve a un especialista, él le pregunta qué le pasa, qué le duele, qué tiene. Lo da, en este caso por ejemplo, mi señora de cama. Me llega, ahí está. Entonces, ustedes, para estar seguros, por ejemplo, que es una apnea, porque evidentemente en este caso le creen a mi señora de que ronco mucho, ¿qué pruebas realmente realizan para diagnosticarla? Normalmente es lo que usted apunta como buen criterio, es el compañero de cama el que refiere al paciente a la consulta, y yo muchas veces les digo a los pacientes que vengan con su compañero de cama porque muchas veces los datos que nos aportan son muy importantes para poder llegar a un diagnóstico. Pero el diagnóstico preciso del problema debería de hacerse con una prueba del sueño. En ese sentido, hay diferentes pruebas del sueño. La hay desde la simple poligrafía cardiorrespiratoria que se hace en el domicilio del paciente habitualmente y que es muy simple, con un dispositivo mínimo sabemos en una noche si el paciente ronca o no,
si hace apneas o no y cuál es la duración, intensidad y número de esos eventos respiratorios. Esa poligrafía está indicada en casos en los que es muy claro, son muy claros los síntomas y en los que hay una alta probabilidad de que tenga apnea del sueño y tiene un valor elevado en esos casos. Pero la prueba de elección, la más importante, la más completa, es la polisomnografía, que además aporta un registro cerebral y de otros valores, otro tipo de actividad bioeléctrica durante el sueño, que es lo que nosotros medimos, que nos sirve para realmente saber si además esos eventos ocurren cuando el paciente está despierto, durmiendo, en fase de sueño profundo, en fase de sueño superficial, en fase de sueño REM, y además caracterizan mejor los eventos y suele aportar que está supervisada por personal sanitario, enfermería, médicos, auxiliares, que completan, que hacen un registro normalmente ya en centros hospitalarios e incluso nos puede aportar también un dato muy importante, que es que podemos probar una terapia ya en algunos casos mientras hacemos la prueba y valorar si esa roncopatía o esa apnea con nuestra terapia y con la prueba que aporta la imagen del registro. Además son pruebas ya más completas que, como te digo, además suelen aportar incluso registros de vídeo, ¿no? Y como iba diciendo, podemos incluso aprovechar la prueba para ensayar y probar terapias y demostrarle al paciente que la primera mitad de la noche estaba roncando y haciendo pausas y la segunda mitad de la noche le colocamos un dispositivo, por ejemplo, un CPAP o un APAP, ahora explicaremos esto qué es, y ese paciente mejora claramente, deja de hacer ronquidos, deja de hacer apneas y nos permite objetivar claramente que esa es la solución para el problema que tiene el paciente. Pero, Jesús, en este caso, por ejemplo, si yo tengo un cólico renal, porque tengo piedra en alguno de los riñones, del tipo que sea, cálcico, úrico, lo que sea, en este caso el urólogo me hace un tratamiento, me da un tratamiento. ¿Por qué? Porque me molesta mucho, porque me duele. Dicen que un cálculo renal, un cólico, perdón, renal es como el parto en la mujer, sí. En fin. Pero por ejemplo, si a mí tengo apnea, pero no me molesta, digamos, no me entero, ¿necesito igual un tratamiento? Vale. Normalmente cuando una persona tiene apnea, sí que hay algunos signos que pueden no molestar, pero sí están indicando y elevando la sospecha de que esa apnea está ahí. El signo más claro sería lo que comentaba antes, de que nos levantamos como si no hubiéramos descansado, nos levantamos aturdidos, nos levantamos muy cansados, nos levantamos con sensación de sueño no reparador y tenemos somnolencia diurna, ¿vale? Necesidad de quedarnos dormidos durante el día para recuperar. Eso es molesto dependiendo de la actividad que uno haga. Hay personas a los que la somnolencia no les puede interferir mucho, pero hay otros, por ejemplo, personas que tienen que realizar muchas tareas cognitivas, estudiantes, o que necesitan gran capacidad de concentración en su trabajo, que sí que la somnolencia les va a interferir mucho. Entonces, realmente la apnea sí suele molestar. La roncopatía no. La roncopatía molesta más al compañero de cama, porque es más una molestia sonora. Pero cuando tenemos apnea, sí que hay cierta molestia en forma de lo que comentaba: falta de descanso, somnolencia, incluso a veces existe una hipertensión que cuesta tratarla, ¿no? Que vas al médico de cabecera y le dices que tienes hipertensión y te da un antihipertensivo y se prueban varios tratamientos para hipertensión y ninguno es efectivo. ¿Por qué? Porque al margen de ese tratamiento, lo que está ocurriendo es que durante la noche esa persona está teniendo apneas y está
perpetuando un problema de hipertensión asociado a esas apneas. Por tanto, normalmente la apnea sí que da signos y sí que molesta. La broncopatía no, la apnea sí. Muy bien. Para terminar por hoy, porque tenemos varias notas más para realizar al respecto, quisiera saber, la gente quisiera saber, ustedes quisieran saber los tipos de tratamiento que existen. Y por ejemplo, esta casa tan acreditada, no ya en el noroeste de la región de Murcia, sino a lo largo y ancho del planeta, porque como ustedes saben, gracias a Dios, nuestro programa está repetido en internet por muchos canales de televisión sudamericanos, un argentino, un venezolano, ahora se va a sumar un boliviano, en fin. Quisiera entonces que nos dijeras los tipos de tratamiento y justamente el Hospital Bernal, donde estamos y donde la atención es óptima en todo sentido, qué es lo que aporta en este tipo de problemas. Nosotros, a nivel del Hospital Bernal, ofrecemos consultas tradicionales presenciales y ofrecemos incluso que los pacientes puedan venir aquí y realizarse pruebas del sueño completas, hospitalarias, supervisadas por personal sanitario especializado. A nivel de nuestro portal web, dormirbien.info, además, estamos ofreciendo consultas a distancia, incluso por videoconferencia, para precisamente asistir y llegar a esta población, incluso en Latinoamérica, donde tenemos muchos pacientes y tenemos ya centros colaboradores que permiten que si un paciente nos consulta a través del portal web, podemos tener una consulta por videoconferencia y podemos mandarle a uno de nuestros colaboradores a su domicilio para que le hagan allí, en su casa, una de las pruebas del sueño. Y acto seguido se genera un informe que nosotros interpretamos y que da pie a algún tratamiento. Tratamientos, hay muchos. Desde el simple tratamiento postural, hay pacientes que roncan solo en supino, boca arriba, no lo hacen de lado. Con un buen estudio se puede llegar a la conclusión de que ese paciente, solo durmiendo de lado, el problema queda solucionado. Pero hay que hacer un buen estudio y hay que hacer un buen abordaje. Hasta otros más complejos, como los dispositivos de aire. Son dispositivos que lo que hacen es que cuando la vía aérea está colapsada, van a enchuflar un aire, van a meter aire en esa vía aérea desde el exterior y la van a abrir. Si abrimos la vía aérea, el oxígeno pasa y el problema queda resuelto. Son dispositivos que van con una mascarilla y que se prescriben para que el paciente los utilice mientras duerme, que es cuando sucede el problema, la patología en este caso. Otros tratamientos algo más complejos, dispositivos de avance mandibular, que en casos donde la morfología, la anatomía está muy implicada, pueden incluso avanzar la mandíbula para que de esa forma también la vía aérea quede menos colapsada. Hay infinidad de tratamientos. Lo importante es hacer una buena consulta previa por un especialista y de entre todos elegir la mejor prueba del sueño y el mejor tratamiento para ese caso. Porque en este caso, sobre todo en el caso de la apnea del sueño, los pacientes que se ponen en nuestras manos son bien valorados, son bien diagnosticados y bien tratados, al día siguiente, solo con 1 o 2 noches de tratamiento, ya comentan que se levantan como una rosa, como hacía años que no se levantaban, con la sensación de realmente haber dormido. Son pacientes que de verdad les cambia la vida porque llevan años con este problema. Y no solo a ellos, sino que también a sus compañeros de cama, porque hay incluso conflictos matrimoniales por el tema de la broncopatía. Los pacientes dejan de dormir, las parejas dejan de dormir juntas, se tienen que trasladar a otra cama, a otro dormitorio, hay separaciones incluso por el tema de la broncopatía. Luego, de verdad que es un tratamiento muy agradecido para el paciente y para su compañero de cama,
y relativamente al alcance de la mayoría de la gente, tanto a nivel de centros presenciales como el Hospital Bernal, como a través de nuestro proyecto, el Instituto de Medicina del Sueño y el portal web dormirbien.info. Con lo cual yo animo a todos a que nos visiten y se dejen ayudar, porque roncar es una señal de alarma de una posible apnea del sueño. Y la roncopatía es muy frecuente, la apnea del sueño también lo es, y las consecuencias son muy negativas. Yo quería para terminar apuntar un detalle, ahora que vamos hacia una época de fiestas, ¿no? de mayores desplazamientos por carretera y tal. Hay un dato que es muy importante, y es la relación entre apnea del sueño, somnolencia y accidentalidad en carretera. Se calcula que la somnolencia multiplica por 7 el riesgo de accidente de tráfico. Por tanto, es básico que esa somnolencia evitarla, y una de las causas más importantes y más frecuentes de somnolencia diurna es la apnea del sueño. Pero no solo es que multiplica por 7 el riesgo de accidente de tráfico, sino que los pacientes que se duermen al volante, el accidente es más grave. El riesgo de fallecer, el riesgo de muerte por ese accidente es 10-1 respecto a pacientes que tienen, a personas que tienen accidentes por otras causas. Porque cuando te duermes al volante, no solo es que tienes el accidente, sino que tu capacidad de reacción no existe. Pierdes el control, y si te estrellas contra cualquier obstáculo, claramente no puedes reaccionar porque estás dormido. Por tanto, la mortalidad también es muy elevada. Por tanto, ahora, de cara a esta época de primavera-verano en España, sobre todo, cuidado con la somnolencia diurna al volante, porque es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias una vez más. Antes de la conferencia en Sejín, el próximo mes de mayo, nos reuniremos otra vez. Quiero hablar mucho acerca del insomnio, que es muy importante. Y nada más, decirles a ustedes, sobre todo a una de mis sobrinas que está estudiando medicina, y su especialidad va a ser la de medicina forense. Por lo tanto, como corolario de lo que hablamos con el doctor, te puedo decir, Valentina, entonces, que la huella de un sueño en realidad no es, pero ni muchísimo menos real que el de una pisada. Hasta la semana que viene.